creo que mucha gente a veces se asusta con las finanzas, se asusta con el Excel, se asusta con los números. Eh, para mí, finanzas no es fórmulas complicadas, es sumar y restar. Eh, lo que te puede asustar es que hay muchos números en el Excel y es algo que a veces a la gente le pasa, que se asusta que mira muchos números, pero no necesariamente es eso, es sumar y restar en un orden que te va a dar ese resultado. Y finanzas es eso, sumar, restar y que cuadre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Capital 4.0. Para recordarles, mi nombre es Santiago Olivero y tenemos un invitado que también considero un gran amigo desde hace muchísimo tiempo. Es un poco menor que yo, pero pues por amigos en común y hermanitos y demás, hemos tenido una muy buena amistad desde hace mucho tiempo. Les presento a Ignacio Penaus, más bien conocido como Nacho. Me voy a referir a vos en el transcurso del episodio como Nacho, porque pues obviamente el tema de la comodidad y confianza. Pues el motivo por el cual trajimos a Nacho al episodio de hoy es para que nos cuente un poquito de su background financiero. Tiene una trayectoria de emprendimiento, tiene una trayectoria universitaria y hoy por hoy pues trabaja en una de las firmas más grandes de financieras de Guate, Sí. me atrevo a decir, que tiene pues muchísima presencia no solo en Guatemala, sino en Latam en general. Así que creo que puede sumar muchísimo valor, Nacho. Y pues también contándote un poquito del podcast, ¿verdad? Para que tengas una media idea y entiendas la línea de por dónde nosotros queremos llevar la conversación. El podcast se creó con la finalidad de poder educar al público. Invitamos no necesariamente siempre a traders o expertos de cripto, sino que tratamos de hacerlo de una manera muy variada para que pues podamos llegar a una audiencia mucho más grande, ¿no? Así como vos en su momento estoy seguro que tenías dudas de finanzas o que, ¿verdad? Que te pudieron haber ayudado. En mi caso, incluso yo soy abogado y lo que me apasiona es todo este mundo y tal vez graduándome del colegio, si hubiera visto un par de estos episodios, pude haber tenido un rumbo distinto en mi vida. Entonces la idea pues es que podamos impactar un poquito o más de alguna persona allá afuera, de que le pueda Buenísimo. servir tu experiencia y tu conocimiento. Así que bienvenido Nacho y empezamos nosotros siempre el podcast preguntándole al invitado quién es, ¿verdad? Contanos un poco de tu persona, arranca donde quieras y empecemos ahí a tener una buena Démosle. plática. No, primero, pues gracias Santi, gracias igual José por la invitación. Totalmente, te diría desde mi lado, un background que he tenido un poquito de todo. Em, Empecé a trabajar desde el colegio. Eh, ¿Por qué? Porque quería tener algo de dinero, comprarme algo en Navidad o algún, no sé, un PlayStation o algo así. Em, y en las vacaciones también yo me aburría, entonces buscaba a veces estos trabajos. Eh, y lo menciono por eso mismo, porque hoy estoy en finanzas, pero he pasado por distintas industrias, distintas cosas. Hoy estoy muy feliz, es una industria que me gusta, una industria en la que quiero hacer carrera, en la que me veo a largo plazo. Eh, pero también, como mencionabas ahorita, o sea, al principio, no sé, de 16 años, tal vez uno no tiene tan claro qué es todavía lo que uno quiere hacer, Ujú. ni conoce qué existe en el mercado laboral, ni todas las industrias, ni nada, porque uno está tal vez más reducido a lo que escucha en su casa, en su familia, Cabal. o en su entorno, y no tiene idea de todas las posibilidades que hay afuera. Empecé como vacacionista en un call center. Ok, ok. Trabajaba en noviembre y diciembre, trabajé, uno de los clientes a los que atendía ahí era Walmart, Walmart.com, que era Ujú. el Estados Unidos. Em, una experiencia que a esa edad a mí me impactó bastante. Eh, Me metí a trabajar a este call center con mi primo. Eh, yo manejaba, tenía carro ya, y llegábamos de 16, 17 años a un piso de un call center repleto de gente de todos los lugares del país, con todos los backgrounds distintos también con todos
tipos de inglés diferentes, de acentos, y fue una experiencia muy enriquecedora conocer otros aspectos, otras historias de Guatemala, salir y quitarse el miedo a hablar en inglés, también Cabal. de trabajo todos los días atendiendo llamadas. Igual, esas llamadas yo creo que Ujú. también tengo un poquito de callo, porque no sé si te tocó recibir llamadas de quejas, pero yo Sí, la única vez que trabajé en un call center fue precisamente gringos a pegarme unas grandes madreadas de internet, era en mi caso, sí. pero Igual, o sea, era servicio al cliente, mire que no me llegó mi paquete, eh, que mis hijos vieron los regalos de Santa, porque llegaron antes y estaban ahí en la puerta de la casa, y uno con 16 años hablando con una señora que tenía 3 hijos y que no sabe que está hablando con un niño de 16 años, 17, a la hora de atenderlos. Y esto pues siempre igual con el permiso laboral y todo lo que te otorgan tus papás para poder sí, trabajar en estos lugares a estas edades. Em, y también ver todos estos turnos que también te pagan más por quedarte atendiendo más horas en la noche y todo. A mí me pareció una experiencia buenísima. Eso lo hice en cuarto bachillerato. Lo repetí en quinto bachillerato con otros amigos que les conté la experiencia y se animaron. Y digamos que esa fue primero las primeras experiencias formales que tuve desde el colegio. Y también al mismo tiempo en el colegio, pues yo todavía no tenía claro tampoco qué quería estudiar o dónde o lo que sea que estuviera relacionado. Me pasó por la mente medicina, arquitectura. eh, Se me quitaron por recibir las mismas clases en el colegio de, de artes industriales. Me di cuenta que no era el mejor para dibujar ni para todo ese ujú, tipo de cosas. Y también con la sangre y todo, pues yo no era alguien que iba a sentirme como en un cabal. hospital. Pero dije, bueno, quiero estudiar algo más general. En ese entonces, administración de empresas. Una carrera que a mí me parece muy buena desde ese aspecto, desde que ves operaciones, mercadeo, finanzas, ves contabilidad, ves un montón de cosas y creo que es una carrera que a esa edad no te define, no te marca un camino precisamente y es más, te abre la oportunidad de entrar a distintas industrias y de todo y por eso mismo creo que fue en ese momento que decidí voy a entrar a esto y voy a ver qué sale o qué surge en el camino. Estando en la U, también por lo mismo, por la necesidad de tener algo de plata Ujú. para salir los viernes y darse los gustos y todo, eh, ahí empecé a trabajar de bartender. Ah, sí, eso sí no sabía. ¿Dónde estuviste trabajando? Trabajé de bartender para Jagermeister. Ah, ibas a eventos Iba a y... eventos. Yo realmente no era un bartender o que me supiera las recetas o todo. Siempre iba acompañando a alguien que sí sabía hacer todo eso. Y yo más que nada pues lo apoyaba en los eventos. Fui a distintos eventos como el IMF, conciertos y bares aquí en Guatemala. Eras medio decán, pajero. Pues no, la verdad que no. Es más, yo no tomo. Entonces, Ah, ok, creo ok. que Es eso era cierto, es lo que cierto. les gustaba a los que me contrataban porque tenía más control de qué pasaba en la barra. No me tomaba lo que se estaba sirviendo y al final ayudaba a cobrar y estar atento de que no se perdiera pues tanto dinero, se regalara tanto trago en las barras. Eh, Ahí, como te digo, o sea, una experiencia totalmente diferente, aquí en Guatemala también, y, y trabajando de noche, atendiendo, viendo pues todo lo que pasa en las discotecas aquí, Mm, un montón de historias y muy chistoso, muy alegre. Pero sí es un estilo de vida muy cansado, pues también sí, estar cabal. atendiendo gente desde las 7 de la noche hasta las 3 4 de la Pero mañana. esto lo hacías los fines, me Lo imagino, hacía porque los entre fines. semana con la UCI está ahí. Sí, lo hacía Yuca. viernes, sábado, cuando salía algún evento, pues ahí iba. Eso fue el primero y el segundo año de la U, creo. El segundo año de la U. Y luego, ya en el tercer año de la U, yo dije, no, ya no quiero uno de estos trabajos, ya quiero buscar un trabajo más profesional y todo. Y ahí es cuando ya se acerca la primera oportunidad del mundo financiero. Yo estoy en mi tercer año de la U. Me acerco con los recursos de la misma universidad
a preguntar si había alguna posibilidad de conseguir pasantías a través de la universidad en empresas. Y me dijeron que sí, que cada 6 meses en la universidad hacían entrevistas, que llegaban Ok. distintas empresas a entrevistar a los alumnos y que ahí podía pues yo ir a dar una vuelta, prepararme ese día, llegar con mi CV, eh, de la experiencia que tenía, que al final no era nada financiera ni nada, y Cabal. más que nada demostrar ese interés que tenía por entrar en una empresa y trabajar. Y, y pues voy a la ronda, que era como un speed dating, casi que Ujú. vas sentándote con distintas empresas, te hacen las mismas preguntas. em, Vas entrando en calor también y al final ya te sabes bien la Sí, historia, te das cuenta cómo cabal. reacciona la gente cuando les vas diciendo las cosas y qué decir y qué no. Y ahí entro a un proceso con Citibank, que Ok, esa fue la, ajá. la primera, eh, y era de los participantes más pequeños, porque también iban de años más anteriores al participar en este evento. Entró un proceso ya después de la universidad, otras entrevistas con gente de Citibank. Paso el proceso, soy ese año tal vez el intern más pequeño de los que entró. Solo un paréntesis, perdón. En administración, estos internships o pasantías se pagan. En ese entonces no. Yo he Ok. escuchado que ahora sí hay pasantías que te pagan. Yo ahí iba yo era el que, en realidad yo era pagado por tener esa, Sí, esa vos ibas más experiencia. por literalmente crear CV, empezar ya a trabajar un poco, pues. Totalmente, o sea, yo iba a eso, a aprender, no me pagaban nada, Y yo iba, me daban el parqueo, y yo llegaba con mi carro después de la U, eh, totalmente diferente como te digo las experiencias anteriores, ahí me sí, tocaba ir trajeado con el corbata. traje, corbata, ¿Y en qué área estabas? Ahí en Citibank. ahí entré a Relationships Support Unit, se llamaba, que básicamente también por no tener un contrato laboral y todo firmado, pues era más que nada dar apoyo a toda la gente de adentro, desde servir un café, desde ayudarme con esta documentación, registrando esto, ayudarme con este análisis, ayudarme llamando a estos clientes. Ahí en esa experiencia me dieron la oportunidad de era un proyecto que básicamente era incentivar el uso de la plataforma que ellos tenían para reducir la cantidad de llamadas que se tenían dentro del banco. Ok. Citibank eh, no es un banco que atienda directamente al consumidor aquí en Guatemala, sino que atiende más que nada corporaciones, Ujú. y es un banco muy grande que maneja transacciones muy altas y tiene acceso a los mercados de Estados Unidos y Europa mucho más rápido que otros bancos en Guatemala, y atendían a las corporaciones más grandes. Entonces, estando desde allá adentro, me tocaba ver ese proyecto. Todavía no era tan común que la gente hiciera todas las cosas desde el teléfono, o todas las transacciones, o a nivel tal vez de las empresas hacerlo, o incluso desde internet. Y la idea era llamarlos, enseñarles, hablar con algún representante de la empresa, explicarle cómo funcionaba. Y pasamos de un 20% a un 50%, 35-50% en 6 meses, que se aumentó el uso Entonces, solo por hacer eso. Entonces, el proyecto estuvo bueno. También ver todo eso, ver a la gente en todos los análisis que estaban, ver que habían departamentos de riesgos, mm, de préstamos, de funciones de adquisiciones que estaban apoyando con algún proceso de fondeo también para llevar a cabo alguna transacción. Y ahí esa experiencia a mí me marcó, me gustó mucho, me trataron muy bien, eh, aprendí bastante de toda la gente que estaba ahí y terminó pues el periodo de la pasantía. Me dijeron que sí quería seguir, pero yo ya entraba a mi último año de la U y ya quería otra vez percibir algo de dinero y no solo claro, seguir cabal. eh, O sea, la experiencia trabajando, estuvo pues. bonita, pero ya. O sea, Ajá, ya al la final, pues, defensa es todo, ya pero bueno, ya sí. me tenía que pagar también varias cosas y todo, y solo así, pues, digamos que nos iba a dar. Entonces ahí cambio otra vez de industria. Bueno,
que tal vez llevándolo un poco para atrás, estando en este programa de City, me daban la oportunidad de ir distintos días con distintos líderes dentro de City. Ujú. Entonces, varias de estas personas me aconsejaban y te daban consejos también de qué hubieran hecho ellos a mi edad. Para eso entonces yo habría tenido 20, 21 años. Y muchos me decían, mira, estás joven, todavía no te tenías que casar con una industria, probá, salí, probá otra industria, probá esto, eh, distintos recorridos. O sea, había gente que me decía, mira, yo soy bueno para finanzas, pero no sé si hubiera sido bueno para la industria de consumo masivo. O puntualmente en algo de bebidas o algo así, no sé. Ujú. Hicieron carrera de 30, 40 años y la pasaron bien y la están pasando bien, pero tampoco sabían, no estaban esas dudas de qué hubiera pasado si hubiera probado otra industria. Entonces a mí me marcó mucho ese mensaje y salí de esa pasantía, empecé a buscar trabajo y me salió la oportunidad en una empresa que se llamaba Actimo, o tenía la representación de Actimo. La empresa se llamaba Networks, de Daniel Mesa. Ah, sí, 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 sí. Y entonces entré ahí como asistente administrativo también. eh, y empecé ya a tener un poquito más control de la conta a nivel interno. Yo estaba a cargo de ver cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hacer análisis de ventas. em, y ahí ya como que empecé a tener un rol más proactivo dentro de una empresa. Me tocaba llamar a cobrar, que es algo que uno tampoco está acostumbrado, y a levantar el teléfono y ver cuándo nos iban a pagar y Cabal. coordinar pagos y todo eso. Ahí estuve todo el año. Qué buena experiencia vos. Y, Más porque es Dani. Y Dani, Ujú. alguien que conozco personalmente, y es una persona excepcional en todo lo que Sí, hace. Que de hecho, por él fue uno de los principales, vamos a decir motivos, pero una persona que nos inspiró a crear el podcast. sí, No sé si has total. visto su podcast, Sí. es buenísimo. Eh, Entrevista a gerentes y CEOs Ujú. y de toda vaina de la TAM. Así que sí es un muy buen Sí, podcast. y realmente cabal con Dani, también diferente a otras culturas de otra empresa. Fue la primera dentro de estas experiencias que había tenido, que ya tenía ese tema de los one-on-ones directamente con él, que es el dueño de la empresa. Entonces, ver también no solo aspectos profesionales donde uno tenía que mejorar o contar cómo estabas trabajando, cómo estabas llevando tus procesos internos para resolver todas las tareas, sino también a nivel personal, consejos de cómo mejorar en distintos aspectos que te sirven, pues, o sea, al Claro. final, tener a alguien de confianza que te va diciendo todas esas cosas, pues te van marcando y te van ayudando. Em, con él mucho era también aprender uno solito a hacer las cosas. Y eso a mí también me marcó en esa etapa. Aprender a resolver antes de ir a consultar con alguien más. Agotar todas esas instancias de solito, ver primero cómo resuelvo y si de verdad No sabes, ajá, ya, no lo sé, no lo estoy entendiendo algo, ya voy a preguntar. Eh, pero te hace más independiente, te hace más proactivo y todo eso es algo que aprendí de él y del equipo. Y ahí estuve un año. o sea, ya fue tú, metiste un poquito en el pie ya a hablar de temas financieros como tal, Leo. Pues más que nada te diría administrativos. Ok, Ahí era más administrativo y como te digo, ver temas contables. Tal vez esa parte contable a empezar como que a claro. entender cómo Mm. funcionan los impuestos, que creo que es un tema relevante hoy en Guatemala. Yo creo que en ningún colegio ni ninguna escuela te enseñan a manejar Ni uno, vos, impuestos. ni uno. No te enseñan finanzas personales en el Mm. colegio, ni en la escuela, en nada. Es más, nosotros nos graduamos del mismo colegio. Vos tuviste clase de conta en el Y yo colegio. sí tuve. Yo no, yo nunca Mm, tuve. O ajá. sea, no sé qué, y según yo eres como parte, o sea, ese requisito del pensum del y yo nunca recibí conta. O sea, yo hasta la maestría fue la primera vez que recibí contabilidad. Sí, y en serio, como que no, uno no tiene No, no, idea de no cómo sabes qué funcionan onda. esas cosas. Y hay mucha gente que hoy en día, eh, con más años de experiencia, con más gastos, con más responsabilidades, todavía no sabe manejar ese tipo de cosas y a veces pues tienen muchos problemas financieros y, no sé, problemas con deudas y todo, y que
nadie te enseñó a manejarlo Mm, y ese tipo de cosas. Entonces ahí, bueno, terminé con Dani Mesa, ahí me gradué de la U y entré a otro proceso, eh, saliendo de la universidad otra vez en este programa de la U, de ir a entrevistarme con distintas industrias, distintas empresas. Voy a una empresa de logística, una de las más grandes del mundo. Em, Entré a esta empresa de logística y a nivel personal no me gustó, no me gustó la industria, no me gustó la experiencia. Era impresionante igual estar dentro de un monstruo de ese nivel y que era ujú, una de las, como te digo, las logísticas, si no es que es la número uno del mundo, de las más grandes. Eh, Todos esos procesos de automatización de todos los niveles y uno estando ahí entiende por qué están donde están. Sin embargo, cuando también entras tal vez a una empresa tan grande, eh, tal vez se pierde esa relación directa también de entender cómo son los procesos, porque ya están hechos los procesos, claro. y uno aprende más, creo que empezándolos a hacer o siendo parte de un proceso, que eso creo que es lo lindo de los emprendimientos, que vos también me lo vas a decir, tal vez aquí con Thread de mi toque, como te digo, o sea, todos esos cambios pueden hasta valer más que una maestría, aprender a hacer esos procesos desde cero. Creo que te dan muchísimo más aprendizaje. Es Y, complicado, o sea, el y emprender no es fácil, es una gran pálida, no hay comodidad alguna, desde el aspecto de qué es tirarse al lago. sí, y regresando a eso, pues ponerle, para esto yo ya estaba en primer año después de haber salido de la U. Me recuerdo re bien también por esas épocas que hablábamos bastante, épocas también de pandemia. Yo me recuerdo que Santi era abogado. Y después que hablábamos de temas de cripto y de qué está pasando, y era en esa época de los primeros repuntes grandes que dio Bitcoin y que ya empezaba a sonar fuertísimo en todo el Ajá. mundo y ya un montón de gente que tal vez no tenía idea. Y justo con amigos y todo, fue que dimos con vos, No, y es que y por eso empezamos a hablar más contigo sobre esos temas. me gustó mucho lo que decías del tema administración de empresas, que suponete en mi caso, y yo paré estudiando derecho porque mi papá fue lo que me dijo que debía estudiar. Y es una carrera bonita, o sea, aprendí muchísimo, me gustó bastante, pero fue hasta que me metí a estudiar una maestría en administración de empresas que realmente se me abrió todo un mundo nuevo de oportunidades, ¿verdad? Dentro de Ujú. los cuales el lado financiero fue lo que me encantó. O sea, por eso es que creo que eso es un perfil muy bueno para este podcast y me gusta cómo ha ido la conversación porque creo que muchos estudiantes o muchos jóvenes pueden llegar a tener un mismo recorrido que el tuyo de pivotear de industria a industria, industria a industria, hasta eventualmente llegar a las finanzas. Sí, que igual, hoy creo que igual, si ves a nivel de CV, puede verse feo, que es una de las cosas que se comentan también mucho hoy, de distintos tipos de generaciones, donde dice, pucha, que este ha estado 3 meses aquí, 6 meses allá y todo. Pero son otros tiempos, creo yo, y yo soy un poco partidario de eso, también por lo que te vengo contando. O sea, al final, creo que en los 20 30, uno tiene la posibilidad de hacer eso, de ir pivoteando en distintas industrias, distintas cosas para darse cuenta qué es lo que uno quiere. No necesariamente te hace peor o mejor que alguien más saber de una industria o saber más industrias o ser un experto en una. Pero es también un camino que no solo es profesional, sino que es también personal y irse dando cuenta qué te gusta y qué no te gusta. Eh, y aprendiendo un poquito de todo. A mí me ha gustado, ese ha sido el recorrido que he tenido. Obviamente en los últimos años ya muchísimo más estable también. Ya Eh, encontraste lo que te gusta, ya ¿verdad? encontré lo que me gusta. Y justo, digamos, estando en esta empresa de logística, eh, ahí fue donde yo me di cuenta, no, esta industria no. Ujú. Yo me la pasé muy bien en el internship en Citibank. Yo miraba a la gente de Citibank y yo decía, me gustaría en los siguientes 10 años tener alguna de estas posiciones. Me gustaba lo que miraba a nivel de estilo de vida, lo que hacían.
se miraban felices muchos cuando estaban ahí. Y yo decía, esto me gusta, esa industria me gusta. Sí, tiene sacrificio, mirabas que había gente que se iba tardísimo, varios días, pero se miraba que les gustaba y les apasionaba. Entonces, cuando yo estuve ahí y después probé esta otra industria, me di cuenta que a mí lo que me gustaban eran las finanzas. Mm, Ya había tenido también ese récord administrativo y dije, no, yo quiero regresar a esto. Entonces decido renunciar de esta empresa donde yo ya mentalmente había dicho voy a entrar a la empresa de logística y voy a hacer carrera. Obviamente también ese proceso no es fácil de tomar esa ¿qué decisión. va? Eh, ¿Tus padres en todo este proceso siempre fueron un pilar que te apoyaron o no, sí te no, o sea, decían que mis no? papás me Ajá, decían, hace aunque sea el año, pues, o ya. sea, estás en una buena empresa, te pagan bien, tienen buenas prestaciones, tienen todo esto, eh, ¿por qué te vas a salir? Lo hablé también con mi abuelo, me decía, no entiendo, no entiendo, te tenés que quedar, así es, hay que pagar el derecho de piso, más adelante van a venir más cosas, pero yo internamente, pues, tenía esta corazonada y eso, que no, ahí no era, pues, Mm, y fueron discusiones fuertes en la casa, si lo querés ver así. Pero bueno, al final yo tomé la decisión, renuncié y al mismo tiempo yo estando desde la U, había empezado con un proyecto eh, que era un emprendimiento. Entonces, en la U, yo estoy en la Universidad Francisco Marroquín, sí se promueve bastante el mm, emprendimiento y hay varios proyectos que de clase, al menos en administración de empresas, que la idea siempre es ver cómo haces alguna empresa o algún negocio o algo. Y, y está en una de esas clases, era cabal ver una idea de negocio o algo. eh, y a mí sí se me metió en la cabeza que yo quería vender algo, algún producto o algo, tenía que venderlo. Lo hablé con mi papá, me dijo, mira, si encontrás algo, pichalo conmigo y si me gusta, tal vez te apoyo, si no, no. Vi varios productos en internet, pero ujú. meterte a ver, buscar videos, buscar trends, de todo. Y le presenté varios. Varios no le gustaron, me decía que no, pero hubo uno que sí, que fue viendo precisamente Shark Tank Colombia. Estaba esta empresa que se llamaba Aerobag, que Ujú. son chalecos para moto con bolsa de aire. Ok. Em, y fue básicamente, cabal, buscando toda esta información, veo el pitch de Germán, que es el dueño de Aerobag, a los Sharks de Colombia, él les presenta este proyecto buenísimo, chalecos y todo, y no invierten en él porque la evaluación estaba muy, muy alta, la que él les estaba ofreciendo, pero el producto era Era buenísimo. bueno, O ¿no? sea, el producto es un chaleco que se expande en menos de un segundo a la hora de una caída, te protege de toda el área De del órganos. pecho, Mm. donde tenés todas las costillas, el corazón o un golpe en alguna vértebra o lo que sea, te puede dejar paralítico o una costilla se te rompe y te puede atravesar un pulmón. Y, y a mí cuando vi eso, vi el mensaje, que muchas lesiones de moto pues son mortales. También lo relacionas directamente con todo el gasto que hoy hay social del IX por gente en moto en Guatemala, o el tema de seguridad vial que es malísimo. Y me hizo mucho clic. Les escribí directamente a la empresa. Em, Me dijeron que sí, que no tenían ningún distribuidor en Guatemala y que empezáramos ahí pues un acuerdo para ver de importar estos productos a Guatemala. Entonces, eso empezó mientras yo estaba en la U, toda esta negociación, decidirse a hacer una de estos emprendimientos, Ujú. convencer a mi papá de que de verdad yo le iba a meter ganas y iba a tener su apoyo, ¿verdad? Económico también para hacer eso. Y, y bueno, me dice que sí, al final nos tardamos también en llegar a un acuerdo, en atrevernos a traer un inventario inicial. Eso era lo que te quería preguntar, Nacho. Amigos, hacemos esta breve pausa solamente para agradecerle al patrocinador del podcast,
Creten es un broker creado por guatemaltecos para que ustedes, nuestro público y en general cualquier latinoamericano pueda tener acceso a los mercados para operar. Si necesitan más información, pueden revisar la descripción de este video. Con el tema de la distribución como tal, que fue algo que yo vi en la universidad en Derecho, pero nunca lo vi en la práctica, ¿qué tan complejo es el lado, no necesariamente de contratos y demás, sino traer todo a Guatemala? Mira, yo la verdad es que he tenido una buena experiencia en ese sentido a nivel de no requerís tanto, o sea, teniendo la sociedad, tenés que sacar los permisos de importación, eso lo haces creo que hasta en línea, si la sociedad cumple con los requerimientos para poder hacerlo. Y luego, em, muchas veces buscas cabal empresas que hacen importación o exportación en Guatemala, que se dedican a eso y que te asesoran y te pueden ayudar con eso. Yo preferí irme con una empresa que era DHL. Ok. Ellos me dijeron, mira, eh, es tan sencillo como pedir cualquier cosa en internet, solo nos das la dirección, el peso de lo que vas a traer, te cotizamos, agrega a nuestro agente aduanero que va a ser el que va a recibir tus productos en la aduana y que va a revisar el tema con la SAT de que cumplas con las DUCAS, que son básicamente la declaración aduanera de qué estás trayendo, si cumple con el código arancelario, si tiene impuestos entre los países que hay que pagar. Y, y en esas llamadas pues te van aclarando todo el proceso y no fue tan difícil, honestamente. Em, Decidimos hacerlo con ellos por avión un poco más caro, pero también te permite tenerlo a las 2 semanas el producto ya liberado. Eso a nivel del proceso logístico, digamos que Ok. yo te diría que en Guatemala hay varias empresas muy buenas que se dedican a eso y no hay tema. Ahora, la liberación de la aduana es otro tema. Eso sí Ahí es una sí, cagada. Ok. ese es otro tema, es el famoso semáforo rojo-verde. A nosotros siempre nos sale rojo. Ya no parece random en ese Sí, sentido. cabal. Y siempre salir rojo no parece que es un proceso aleatorio, pero al final si tenés la documentación va a salir. Solo es tardado, pues. Es Es tardado, burocrático, es ajá. muy burocrático. Esas cosas podrían salir en, no sé, en 2 días, pero en lo que pasa un agente, en los turnos también de estos mismos agentes a revisar. Si la documentación eh, te saliste de la línea, ya no te dejan sacarlo, en que escribiste una letra de más. Sí, buscan cómo jugarte, pues. Y eso pues es un día más de aduana, un día Mm. más de pagos, ¿verdad? De almacenamiento. Eso sí, hemos tenido un tema, pero al final, pues teniendo todos los papeles correctos y todo, y que contra ese ente tampoco puedes luchar más que esperar, si no, nunca lo vas a lograr sacar, si te peleas no lo sacas. Entonces, pues todo de manera muy educada y todo al final salen las cosas, pero sí, o sea, un proceso que se podría tomar 3 días. Se ha vuelto, incluso tuvimos una ocasión de un mes y medio, entre estos papeleos donde teníamos que corregir un papel, lo mandamos, no está mal, tampoco te dicen cómo corregir, regresar y volver a hacer eso. Hacía prueba de error. Sí, y bueno, empezamos con el negocio en año de pandemia, eh, con muchas ganas empecé yo a vender este producto, un año en el que en teoría nosotros pensamos que nos iba a ir mal por la pandemia, pero aquí en Guate solo se permitía usar moto durante la pandemia, cuando estuvo más duro y después tenías permisos especiales y todo. Y mucha gente también empezó a usar la moto para ir a conocer internamente el turismo de Guatemala. Y vendimos ese primer año. Tampoco te digo un negocio exitoso, o sea, la única persona que estaba viendo ese negocio era yo en ese entonces y tampoco me daba todavía para pagarme mi estilo de vida o lo que fuera, pero la idea tampoco era esa, la idea era levantar el negocio y empezar a ver que con ese mismo capital pudiéramos invertir en más productos y más cosas y reinvertirlo y no sacar. Entonces eso estuvimos siempre claros. Y el siguiente año, eh,
Ya después de estar en este emprendimiento, que había estado unos 5 o 6 meses dentro de lo que levantábamos la marca y todo, se llama IGP Motos. Eh, Hoy en día es más institucional, vendemos a empresas. Ya hemos vendido más de 1,500 chalecos. Eh, Puchica. que Sale. es poco versus en realidad la cantidad de motoristas que hay en Guatemala, pero a medida que las leyes de, de para poder manejar y todo va mejorando, eh, y esos requerimientos de usar casco, usar chaleco, motos que cumplan con los temas de seguridad empiecen a mejorar, yo creo que ahí vamos a estar. Estamos ahorita en el mar esperando que agarrar esa ola. Creo que Ujú. cuando eso suceda, ahí vamos a estar, y nos va a ir bien. Ahorita todavía es un trabajo de seguir picando, Claro. de seguir haciendo el tema de seguridad vial entre en la gente. Aquí muy poca gente usa casco, menos va a usar un chaleco Cabal. o una chumpa. Eh, y también el producto es todavía caro para, para el cliente guatemalteco que consigue motos casi que al doble el valor del chaleco que nosotros estamos vendiendo. Em, y obviamente pues vamos a estar ahí eventualmente atendiendo. Y bueno, te diría, regresando a lo de Traiten también, una experiencia muy buena. Levantar desde los permisos legales, Ujú. ver el tema administrativo, ver la creación de la marca, la página web, ir a tocar puertas. Me tocó ir a buscar distribuidores aquí, que yo igual estaba todavía muy joven. eh, no me atendían, No te tomaban en no serio. me tomaban en Ah. serio. Y incluso una vez de las historias que tengo, fui a una de estas distribuidoras grandes de motos y quería hablar con alguien, contarle pues el proyecto que estábamos viendo, ver si se podía armar algo. Llegué, la secretaria me dijo, sí, ya lo van a atender. Pasé 3 horas sentado, No, esperando ahí en la sala a ver si me pasaban. y Al nunca. final estuve creo que 2 horas más y nunca me pasaron, nunca tuve la conversación con nadie. Eh, Pasé ahí sentado con mis chalecos, vestido, Ay, todo men. listo para ir a venderle al señor. No me entendieron. Y después por otro contacto de un señor más grande, logramos llegar y contamos, mira, yo fui a tus oficinas y todo, y nadie me quiso hablar, nadie me abrió la puerta, no me tomaron en serio. Con mucha pena, pues esta persona, de verdad qué Se pena que eso disculpaba. pasó. También esos temas burocráticos que a veces se dan en unas empresas muy grandes y se disculpó, pero bueno, o sea, son cosas que hoy pasan en Guate, seguramente en todo el mundo también, pero es de estar ahí empujando y no soltar las cosas. Y creo yo que cuando uno empieza un negocio es eso, como que si le dejas de meter algo de energía o de algo de tu tiempo, se cae cuando está iniciando, y es un tema de ser constante y seguir. Tal vez no estás viendo los resultados, pero la marca sí se está creando, está agarrando Sí, fuerza, se cabal. está quedando ahí poco a poco en la mente de la gente, y justo la dejas de atender y se pierde. Pero mientras estés ahí, más de una venta o algo vas a sacar. Sí, Eh, no puedes dejar tirados los proyectos sin. ¿No? Y eso fue lo que aprendí muchísimo. Pero bueno, ahí regreso ahora sí a finanzas. Me sale una oportunidad como analista financiero en un fondo inmobiliario primero, que se llama Prime. Tienen sede en Costa Rica, en Guatemala. Ahí entro como analista, mi primera experiencia ya directamente viendo números, viendo proyectos. Eh, esta vez era un fondo inmobiliario en donde se analizaban eh, los proyectos. Por ejemplo, llegaba una familia o alguien, mire, yo tengo un terreno en zona 10, tengo un terreno en Sonolá, tengo un terreno en Zacapa, en donde sea, ¿qué puedo hacer? Entonces se le hacía primero un análisis de qué se podía hacer, o sea, en base a la gente, las necesidades que tuviera el área cercana. Y luego pues ya se llevaba ese proyecto que podría ser, no sé, un edificio de Centro apartamentos, comercial centro o lo que. comercial, condominio, casas, todas las opciones que hay en real estate. Y ya
llegaba esa primera parte operativa comercial que hacía ese análisis, lo daban al equipo financiero y a nosotros calculábamos a nivel de 1000 pies de altura cuántos apartamentos cabían y cuánto deberíamos de estar cobrando, eh, la estructura de capital del proyecto, eh, Sí, la renta, todo, todo lo relacionado a lo todo financiero. lo que tiene. em, y también atándolo un poco al tema de finanzas, que yo creo que mucha gente a veces se asusta con las finanzas, se asusta con el Excel, se asusta con los números. Eh, para mí, finanzas no es fórmulas complicadas, es sumar y restar. Eh, lo que te puede asustar es que hay muchos números en el Excel y es algo que a veces a la gente le pasa, que se asusta que mira muchos números, pero no necesariamente es eso, es sumar y restar en un orden que te va a dar ese resultado. Y finanzas es eso, sumar, restar y que cuadren las cosas, si salió, dónde entró y si entró y después a dónde se fue. Eso es finanzas y ver el valor presente de las cosas, ver cuánto valor se va a crear con todas las cosas que uno vaya haciendo. Y estando ahí, me sale otra oportunidad. Me voy al grupo en el que estoy hoy. Vos sí sos el mercenario de los trabajos. Mira, sí, o sea, la verdad es que sí, he estado, como te decía, he estado en varias cosas, pero bueno, yo tengo hoy 28 años, ya ahorita sí ya llevo 3 años en el mismo grupo y ya ahí hace 3 años entro a, O sea, después del lado financiero de de real real estate, estate, ya entras aquí a entro a esta este firma. grupo. Entonces vengo y estando en este grupo se abre la oportunidad de entrar al mundo ya de consumo masivo, que es con Vital Alimentos. Ok, Vital Alimentos es una empresa que se dedica a producir y distribuir marcas de proteína animal, como son Pio Lindo, Seguidor en El Salvador, eh, Hugo Pork, eh, Granja del Sol, también alimento para animales, y es manejado por un fondo de inversión eh, que se llama Ascent Fund. Uno, cuando yo entré, hoy se llama VIC o Vital Investment Corp. Y es administrado por un grupo que se llama Valante Capital. ok. Yo entro primero a Vital Alimentos, al equipo de planificación financiera. Ahí empiezo a ver temas de presupuestos, cierres, proyecciones, proyectos de expansión interna. Y entro ya a ese mundo que es el que a mí me gusta, empezar a no ver solo números, no ver solo contabilidad, sino que tienen una historia, tienen un porqué, es eh, por qué tienen estos gastos de distribución, cuál va a ser el costo, lo empezás ya a mezclar de que, no sé, el alimento para animal o en el tema avícola es una industria increíble porque no se desaprovecha nada desde que compras el commodity. Tenés un equipo que está viendo los commodities, tenés un equipo que está viendo futuros para asegurar un precio, que compra los barcos, también está haciendo trading, eh, y está asegurando plazas también de logísticas para traer un barco que trae un montón de granos y, y que al final esa parte tan esencial del trading, relacionándolo con trading, determina el precio de todo lo que estamos consumiendo hoy en día. O sea, si los granos, una de las cosas que pasó hace varios años en tema de Ucrania y Rusia, generó una escasez, porque todo, pues, en Ucrania se produce bastante grano y había una escasez por todo este tema y se van todos los precios del maíz y de trigo y de un montón de harina, de soya, un montón de cosas para arriba. Eh, ¿A dónde voy a buscar granos? Que fue un tema de la organización en eso entonces. Eh, Al final, pues ahí es donde entran todas las estrategias de trading, de asegurar contratos, asegurar un precio que te puede hasta liquidar la empresa si no compras bien. O sea, puedes traer un barco carísimo
que a la hora de transformarlo en el alimento para un ave, que luego se convierte en pollo, si lo compraste carísimo, después de ese pollo no lo vas a poder colocar en el mercado. Y si compraste carísimo ese barco, eh, y no lo vas a lograr vender, al final, desde el primer pedacito que Sí, toda la era, cadena toda viene la cadena así. va perdiendo, perdiendo, perdiendo y al final puedes perder la empresa. Y también cuánto riesgo estás asumiendo, con cuánto te estás apalancando para comprar esos granos. Al final, todo esto lo aprendo ahí en Ujú. Vitali y me parece increíble todos esos procesos. Termina de amarrar un montón de conceptos. Yo también estudié una maestría de finanzas y mientras estudiaba la maestría estaba trabajando al mismo tiempo y lo que miraba en la clase después lo miraba en la vida real Es que eso es lo mejor, y vos. me pareció la combinación buenísima porque empezabas a entender de verdad cómo lo que mirabas en la clase se combinaba con la vida real. eh, y al mismo tiempo también otro tipo de cosas, proyectos de expansión, de ver qué tan rentable era comprar una máquina para producir pollo o comprar un terreno para poner, no sé, paneles solares y reducir el gasto de energía para la empresa los siguientes Ujú. años. em, y cómo en empresas tan grandes ya empiezan a entrar todos esos temas de futuros y de contratos y de trading que uno no está enterado, pero Cabal. todo se está trayendo desde la energía, desde los commodities, como te digo, o sea, uno come un pollo y mira que los precios tal vez son estables a lo largo del año, pero en realidad no es así. Los precios están cambiando todos los días y hay Sí, jugadores es que ganan, jugadores que muchísima pierden especulación en el mercado futuros, güey. y se hacen también mucho dinero, pero también hay riesgos bastante altos. Y estando ahí dentro del grupo, me surge la oportunidad a mí de irme al administrador del fondo, que es Valante Capital. Entonces estoy un año ahí, aprendo mucho sobre la empresa, un año de mucho crecimiento financiero. Ujú. Tenía un jefe buenísimo que se tomaba el tiempo de sentarse a explicar eh, procesos desde cómo lo haces en el Excel y del porqué de las cosas, no solo cómo se hace. Y, y ahí pues yo me enamoro, me termino de verdad de disfrutar lo que hago todos los días, que puede ser para alguien muy aburrido ver el Excel, pero estás en realidad pensando qué pasa si vendo esto, si bajan los precios aquí, cuánto te afecta la rentabilidad, la modelación y todo. Es que sí te Y volvés como un estratega financiero al final de al cuentas, o final sea, tenés no, que, no o sea, solo es el cabal, balance, sino que es la salida de caja, es los buscar precios. cómo optimizas todo, literalmente solo con ver el Excel y los estados Y, financieros de los últimos meses y demás, cómo puedes mejorar todo. y esa parte se vuelve buenísima. Y paso ahora a Balance Capital, ya no desde un lado operativo de planificación, presupuestos, proyectos de expansión como máquinas, por así decir, o compra de granjas, sino que ya desde ahora veo fusiones y adquisiciones. Ujú. Ahora ya es la parte estratégica del fondo o del administrador del fondo para que esta gente que invierte en el fondo eh, se pueda llevar la rentabilidad que está buscando. Entonces aquí ya es Balance Capital, que es el administrador de fondo, que es el brazo de capital privado de IDC. Ok. IBC es una de las instituciones financieras o grupos financieros más grandes de Centroamérica. Hoy tienen oficinas en Madrid, Miami, Guatemala, El Salvador y Copenhague. Eh, son un grupo que tiene fondos de fondos. Un fondo es, por así decir, de la manera sencilla, es como una bolsa que tiene una cantidad de dinero y ese dinero lo vas a destinar para un Digo, uso y después este uso te va a generar retornos y se lo devuelves pues a los accionistas. Em, sí, o sea, en IDC no es que se especialicen en mercado de capitales, digamos, sino que se meten a Hoy un ese montón tiene de de... todo, tiene 8 brazos, por así decir. Tiene capital privado, que es el brazo en el que yo trabajo. Ujú. Está energía e infraestructura. Uno de los proyectos grandes que están llevando a cabo es Sochi, que es una carretera. Esa es la de eh, R1. sí, una No. carretera de 32 kilómetros por ahí, financiada desde el lado privado, que también
uno en Guatemala crece pensando de que no hay oportunidades de inversión directas en empresas, y sí lo hay. Eh, Esta emisión se hizo el año pasado, y mucha gente invirtió solo con 10,000 quetzales. Ya podías invertir y decir que sos dueño de un pedazo de esa carretera que se está haciendo. Eh, Fue sold out, creo que ya se vendió Mm, todo, todas las participaciones. Y está el energía e infraestructura. Luego está el mercado de capitales, que ahí pues tema de fondos de inversión, de plazos fijos, plazos, fondos líquidos que puedes ujú. meter y sacar el dinero mañana con una rentabilidad, o plazos fijos también de 5 años, o otras opciones que te ofrecen dentro del mercado centroamericano. Está real estate, está hoy todo el complejo de Condado Naranjo, que Ok, fue ok. desarrollado también por IEC, em, o Arcos, que es directamente la empresa que mira eso. Está IDC Ventures, que es las oficinas de Madrid y Miami, que invierte en capital de riesgo, en empresas que se están expandiendo, que están creciendo, y que es otra estrategia totalmente. Ahí tal vez le das dinero a 10 y en 9 les va a ir mal, pero El- uno la va a sacar del parque y puede llegar a ser un IPO en Estados Unidos, y te va a ir muy bien, y es otro tipo de maneras de invertir. Em, Hace unos meses también está la nueva vertical que es de deportes. Se salió a comprar un equipo en Colombia, el Eso me Deportivo bien. Cali. En serio. Y mira, la verdad es que el ambiente ahí es buenísimo porque tenés gente que De están ahí mil áreas que finanzas, de está. todo tipo de finanzas, de tipo de industria, viendo financiamientos, viendo cómo levantan, viendo cómo transforman, y te enteras también de qué está Es que pasando. eso es lo bonito de finanzas. Siento yo que no Ujú. necesariamente tiene que ser sentarse en una oficina a ver números. O sea, hay mil formas Que yo de creo que que mucha gente piensa que es eso, cabal, pero no cabal, es eso. O sea, al final hay una infinidad de una infinidad de oportunidades, pues, cabal. oportunidades. Y, y bueno, desde el lado que yo estoy está Valante Capital, administrador de fondos. Em, Miramos fusiones de adquisiciones, compras estratégicas, y como fondo o como administrador nos diferenciamos porque hoy digamos que hay varios administradores en el mercado de fondos. Muchos son financieros, que básicamente compran una empresa, mejoran su estructura de capital, le meten más deuda o le meten más capital privado de accionista común, y mejoran las rentabilidades. Nuestra diferencia es de que somos un administrador operativo. Nosotros compramos las empresas, Ujú. entramos con un plazo de 7 a 10 años a transformar. Es el día a día. ¿Compran en su totalidad la empresa o sí se quedan medio Buscamos de... participaciones mayoritarias Ok. que nos permita tomar decisiones dentro de las empresas que compremos, y la gente del equipo se arremanga las mangas y va a ver cómo se puede vender más, en dónde hay que reducir costos, en dónde tenemos fugas, estrategias de cómo modernizar una empresa y generar una rentabilidad mayor, Ujú. porque al final, como administrador, nosotros no estamos entrando a quedarnos una empresa para el resto de la vida. Nosotros compramos empresas, mejoramos su estructura de capital, mejoramos su manera de hacer las cosas dentro de la empresa, porque no necesariamente todas las empresas están así hoy en día. Hoy hay empresas, no sé, de 60, 70, 80 años, con procesos muy manuales todavía, o que han ido creciendo y no tienen todavía una estructura. Nuestro equipo tiene mucha experiencia, estuvo gente en organizaciones muy importantes y grandes, en donde se adquirieron estos conocimientos y se ponen en práctica. Y la idea es esa, pues mejorar las empresas Y eventualmente y venderlas. eventualmente venderlas. Ok. Entonces, desde que compramos, también tenemos que hacer un análisis riguroso a nivel de cuánto y a qué valor vamos a... Las valoraciones en DCF
metodología de flujos descontados de caja, por múltiplos también salir a ver en el mercado cuánto se compró una empresa similar. Ese es el factor financiero más importante al momento por lo menos en el sector en el que estás. Es uno de los factores más importantes porque al final, si compras caro y nosotros estamos pensando en salirnos, puede ser que no nos alcance en tiempo para lograr la rentabilidad esperada que se le prometió al inversionista que Y, vamos a buscar. o sea, en esencia vos estás buscando, digamos que vamos a poner que la persona que hace estas lamparitas, él dice que su empresa vale 400, vos le armas una evaluación y si la evaluación a vos te sale que realmente vale 320, ese es un proyecto atractivo. Sí. O sea, le vas a tratar de Totalmente. comprar no a 400, sino a 320. Pues depende en realidad porque nosotros, nuestra metodología es casos de negocio. Entonces, si yo evalúo la empresa y esa empresa vale 400, la que hace estas lámparas, pero como te digo, nosotros somos transformadores. Si yo veo capacidad de que ese Ok, 400 llevarlo ya, a un 800 o ya, llevarlo a 1.200.000, hay negocio. ya te O sea, al caché. final, el equipo que va a entrar tiene la presión de lograr esos resultados, de mejorar la empresa, no es desarmar la empresa, lo contrario, es ver cómo la haces más lean, más compacta para que dé mejores resultados en todos los sentidos. Y Pues, y los dueños de las empresas, ¿cómo se toman cuando vos llegas a decirles, no sé si es el approach ideal llegar y decirle, mira, te quiero comprar el 60% porque en 7 8 años quiero liquidar la empresa? Hay gente que se resiste a esas ofertas o no lo toma tan bien o y es es muy bien pasional. interesante porque ese es un concepto que ha empezado a entrar, yo te diría, en los últimos 20 años más fuerte, o 15 años tal vez en Latinoamérica. Em, Esto empezó en los 80 en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos es un tema de conversación de cualquier mesa, en cualquier restaurante, la gente hace empresas para venderlas. Aquí en Latinoamérica todavía no era algo que sucedía, pero hoy en día muchos fundadores de empresas tienen 70, 80 años y no hay un plan de sucesión. Y es por ahí que Ya, viene la ok. oportunidad de hacer una compra. Que ellos mismos están buscando una salida de estos imperios o empresas que han hecho alrededor de más de 50 años, pero no hay un plan de sucesión o, o hay otros planes de salir de esta industria por su totalidad y meter ese dinero en otra industria, otro proyecto, o simplemente la oferta es muy buena Sí, cabal, y es un proceso muy emocional. O sea, al final sí es difícil, seguro. y más si le dedicaste tantos años de trabajo. eh, y si no es el precio, no es el precio. Y si sí, o están dentro del rango de valor que le estás ofreciendo, vas a llegar a un acuerdo. Entonces, la conversación es, no te digo que se venden ni compran empresas cada en un mes. O sea, Ah, sí, los procesos son son de largos, pues. un proceso rápido, podría ser 3 meses, un proceso va a tomar de 6 meses hasta un año de negociaciones, de casos de negocio, de ver por dónde. Y muchas veces tampoco es solo llegar a comprar y te liquido y te vas. Al final el que tiene la experiencia son ellos son los que construyeron, los que conocen a su equipo y a nosotros nos gusta usualmente quedarnos con esas personas dentro de la empresa, eh, pero con una estructura y un pensamiento diferente que es transformar, llegar todos los días a hacer algo más rápido, mejor y más barato. eh, y estas personas también en las negociaciones muchas veces a veces se pueden quedar eh, eh, como accionistas incluso de la empresa y a la hora que vendamos Ya se van a es llevar el upside de lo que nosotros de creamos. lo que hicieron, Entonces, cabal. hay muchas maneras de llegar a ese precio y a esa negociación y, y eso es lo que está haciendo hoy. Nosotros le estamos apostando a NOLA, que para nosotros NOLA es el norte de Latinoamérica, dígase Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Ujú. eh,
porque hoy estamos viendo indicadores económicos que se están alineando para que Centroamérica, el Caribe y estos países que te menciono den un salto. Países como Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, tuvieron estos indicadores en los años 60, 70, 80. Hoy su situación es totalmente diferente, pero Ujú. nosotros estamos viendo que en los siguientes 20 años Centroamérica es el lugar para invertir, es el lugar donde hay que meter la plata. Se están alineando esos indicadores macroeconómicos. Es una región que, por ejemplo, eh, está muy dolarizada, tiene muy poca Ujú. volatilidad a nivel de tipo de cambio. Sabemos que Guatemala tiene un tipo de cambio muy estable, eso Sí. es muy atractivo para un inversionista. También nuestros niveles de deuda versus el PIB es muy bueno. em, y a nivel demográfico también, hoy estamos viendo que la pirámide en estos demográficas de estos países es así. En Europa estas pirámides ya están al revés Eso. y no va a haber la gente suficiente trabajando para mantener a toda la parte de arriba. Eso va a ser una crisis horrible. Y hoy en nuestra región se están alineando esas cosas para que se produzcan más, se pongan más plantas de producción, se distribuyan más productos, el consumo está aumentando, el PIB per cápita está incrementando y, y esa es la tesis que estamos viendo nosotros. Entonces, si todas estas cosas se están alineando para los 25 años que vienen, donde va a haber gente trabajando, va a haber gente joven trabajando, eh, y con más industria, más dinero, todas las remesas y todo, va a haber más consumo. Entonces, por eso es que nosotros le estamos apostando a la industria de consumo masivo, estamos buscando eh, siempre empresas de proteína animal, que es nuestro expertise. También estamos buscando empresas de consumo de personal y de cuidado del hogar. Y también restaurantes populares donde la gente con más dinero va a ir a gastar, son productos donde la gente va a ir a Cabal. gastar. Y es en lo que creemos que se va a ir el dinero en los siguientes años y van a crear más oportunidades de trabajo en todo esto y hemos tenido una muy buena experiencia. Vitali, entramos en una posición, hoy ha crecido más del 50% en solo 5 años. eh, lo vamos a ir a hacer con más empresas. eh, Y empresas grandes que ya vieron eso, confían en nosotros, nos están dando la opción de entrar a agarrar el legado de tantos años Cabal. de trabajo. Y eso es lo que yo te diría que ahorita hago, me encanta. Y No es también solo contabilidades, ver cabal. casos de negocio de cómo me afecta aquí, cómo meto más productos, si desarrollamos algún producto que le llegue al cliente. Y todo eso atarlo, pues al final, desde mi lado, que soy funciones de adquisiciones, a un modelo financiero que refleje ese crecimiento que estamos viendo y como te decía, al final no se trata de yo creo que tu empresa vale esto y te lo voy a ir a comprar más barato, sino que tu empresa vale esto Lo podemos y yo exponenciar creo algo que lo más. puedo expandir y yo te puedo pagar lo que tu Cabal. empresa vale hoy. Con nosotros va a Mm, valer más, sí. pero si eh, hacemos también el análisis y se siguen haciendo las cosas como hoy, puede ser que esa empresa no siga creciendo y necesite un nuevo aire, una nueva administración y sucedan esas cosas, pues. Qué buena onda, Nachito. Ujú. Lastimosamente, pues ya se nos va acabando un poquito el tiempo. Me gustó muchísimo cómo lograste amarrar toda tu historia al lado financiero al final. Honestamente, no estaba muy enterado de qué era lo que hacías hoy por hoy. Interesante, la verdad. Yo siempre he dicho en varios episodios que a mí ese me parece un punto de referencia financiero en Guatemala por lo grande que es todo lo que han desarrollado. Creo que tienen como 10 11 años más o menos Y ese en... empezó en los 90. Bueno, yo Ujú. entonces creo que sí, Sí, ese valor es el que lleva ahora tal vez, sí, tal vez las verticales, la nuestra lleva 5 o 6 años. pero Ujú. sí, les tengo muchísima admiración como grupo. Así que pues qué orgullo que estés ahí viendo todos tus Sí, proyectos tan ambiciosos, que muy interesantes. Nacho, solo para cerrar el episodio, algo así breve
una recomendación, un tip que le darías a alguien en el público que se siente identificado tal vez con la misma historia que tuviste, que es un mercenario de trabajos que va de industria a industria y pues le llama la atención lo financiero y tal vez no tiene el valor o el push de animarse a? ¿Qué sería algo que le recomendarías? Em, Finanzas hay en cualquier área, desde mercadeo hasta eh, abastecimiento. No necesariamente es ver contabilidad ni cierres. Y yo te diría que es algo tan sencillo como tener la disposición y la humildad de querer aprender de cualquier persona, escuchar cualquier historia dentro de cualquier empresa o cualquier pasillo. eh, y eso te va a ir abriendo las puertas, te vas a ir enterando de más cosas, de cómo funcionan las cosas y eso, tener la disposición de escuchar. Ujú. Creo que ese es un- algo que de verdad te abre las puertas. Saber escuchar, no solo hablar, no solo decir. Escuchando uno aprecia y aprende mucho y eso te va abriendo y te genera confianza a la hora de escuchar a alguien más, se siente cómodo y te van abriendo las oportunidades. Eh, Quedarse callado y ver Y qué escuchar. hacen todos los demás. Buenísimo. Gracias, Nacho. Muy valioso el tip, la verdad. Creo que siempre dicen que el que se queda callado en la habitación en donde todos hablan es el que está tomando nota de todo, el que está Ujú. visualizando todo y pues no necesariamente el más escandaloso es el que sabe más. Así que Totalmente. buenísima onda, Nacho. De verdad que me gustó mucho el episodio. Algo pues no tan tradicional de lo que hacemos acá en el podcast, porque no fue tan teórico como tal, aunque incluso los últimos 15 minutos creo que sí desarrollaste muy bien el lado de private equity, entiendo Sí, que es. Así que te agradezco mucho. De no, verdad, Santi, gracias a vos compartiste. y creo que estos espacios son buenísimos para todos. A mí me hubiera encantado ver esto en su momento que no sabía todo lo que había y que existía en Guatemala y es una gran iniciativa la que están haciendo desde tu lado y que lo sigan haciendo y que sigan teniendo más gente y van a salir oportunidades, pues al final se Seguro, van abriendo puertas de todos eso lados. es lo bonito, eso es lo bonito. Así que buena onda, nuevamente. Gracias, Santi. Y a ustedes, público, por Mm, sintonizarse siempre a nuestros episodios, que fue un muy buen episodio de una historia bastante interesante y de emprendimientos, trabajos, hasta llegar allá a lo que finalmente te gustó. Así que espero que a algunos de ustedes en el público les haya llegado el episodio. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Y pues seguirnos nos ayuda muchísimo a poder invitar a más personas como Nacho al podcast. Así que gracias nuevamente, gracias a ustedes y nos vemos a la próxima. Gracias.